Para mí es un honor, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por esa mirada apreciativa con la que nos reciben cada jueves en nuestro clásico de los jueves. Hoy es hoy clásico de los jueves convertido en presencial. Bueno, pues en el video anterior les dije de la ciudad de la furia, un video que hablamos con Rafael, y entonces una seguidora del canal dijo, ah, que vienes a la ciudad de la furia, entonces me invitó a ver el partido de River ayer, me dijo, te voy a mostrar lo que es la ciudad de la furia, ya que insistes. Y bueno, allá estuve gritando y haciendo así. Ha sido un encuentro maravilloso. Buenos Aires nos recibe con un abrazo precioso. Es, me conmueve el corazón, el cariño, el afecto, saber que durante todos estos años me miran como si me conocieran y yo no los conozco y me toca preguntarles el nombre porque bueno, y yo les agradezco porque gracias a ustedes estoy hoy aquí, gracias a que se inscribieron en esto, en considerar, en el Congreso, gracias a Rafael Aragón, que con él hemos hecho jueves a jueves, llevamos ya 2 años y medio, Para tres. para 3 años, haciendo todo un encuentro. eh, Varios agradecimientos que quiero hacer. Soy conocido en Argentina porque por allá en el 2020, con el primer Congreso Virtual de Astrología, Alejandra Ucel fue ponente en ese congreso y ella la ayudé a hacer unos eventos virtuales y gracias a eso me di a conocer en Argentina gracias al CAO, a Alejandra Ucel. Entonces, el primer agradecimiento a Alejandra Ucel. El siguiente agradecimiento, la fuente de inspiración de todo lo que he dicho de Quirón últimamente en las redes y demás, nuestro querido Alejandro Lodi. Por favor, quiero un aplauso fuerte para Alejandro Lodi. Fuente de inspiración, aterrizaje profundo de conceptos astrológicos que son muy vagos, que termina él aterrizándolo de una manera preciosa, contundente, valiosa, mostrándonos lo polarizados que somos los seres humanos y cómo la fuente de la inspiración astrológica está precisamente cuando analizamos cada arquetipo desde la polaridad y que en un principio saltamos a verla con la polarización, pero que posteriormente, gracias a la conciencia, encontramos que la polaridad es la que nos permite hacer significado a cada uno de esos arquetipos en nuestra propia vida. Entonces, finalmente, por eso todos los agradecimientos a nuestro querido Alejandro Lodi, Beatriz Leverato, con cada uno de esos encuentros que hemos hecho. Lo mejor de Beatriz Leverato, decir, yo no creo en la astrología es un lenguaje, porque dicen que hay que creer, lo que hay es que entender un lenguaje de comunicación. Precioso. Alejandra, con cada uno de esos encuentros que hemos hecho, que ahora me está enseñando a hacer encuentros por Instagram Live, que vamos a hacer muchos. Gracias, querida Beatriz. Y gracias por el recibimiento que me hacen considerar, que vamos a tener el viernes un taller juntos. Primero, la primera parte la voy a hacer yo solo y la siguiente los tres. Vamos a hacer un conversatorio. Y bueno, y a mi querido Rafael Aragón. ¡Bravo, Rafa! Querido amigo. Con Rafael Aragón me siento en casa, me siento protegido. Siento que su abrazo abarca, comprende, escucha, atiende y gracias a todo eso podemos hacer encuentros jueves a jueves en donde la comunicación fluye. Y lo mejor de esa comunicación es que pues llevamos muchos años de preparación. Rafael sale de casa 11, se hizo 4 años en casa, 4, 5 años, 4 años. Eh, Tenemos una preparación de años, de gusto, de pasión por la astrología. Y por supuesto no podemos decir que es que cada jueves estamos preparando el tema, porque ya lo llevamos, pero gracias a la interacción que tenemos logramos hacer una descripción del aspecto con una serie de imágenes que va teniendo los tránsitos de esas lunas nuevas y lunas llenas. Para mí es asombroso cómo después de cada interacción que tenemos me queda clarísimo de qué va esa lunación. Antes no la tengo tan clara.
sino tengo que hablar es con Rafael, y en la interacción es que logramos hacer unas definiciones. Es precioso el encuentro, solo agradecimiento para nuestro querido Rafael Aragón. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Y listo, a lo que nos convino, ¿no? A ver, miramos cómo vamos. Sí, listo. Ahora sí. Vamos a hablar de la creatividad. Vamos a hablar de Urano. Cada uno de los planetas que están en astrología es una excusa para poder hablar de nuestra humanidad. Entonces, gracias a que existen los planetas del sistema solar en relación con los signos del zodiaco y en relación con el planeta Tierra, es que tenemos la oportunidad de hacer unos análisis de funciones humanas que de otra forma serían desapercibidas. En el caso de Urano, la función tiene que ver con la creatividad. Y gracias a que tiene un ciclo de 84 años y que en 84 años sí o sí va a tocar cualquier planeta de nuestro esquema natal y cualquier cúspide de casa, todos estamos convocados a la creatividad. Pero para que surja la creatividad, se necesita romper la estabilidad. Porque si simplemente vamos por omisión en la vida, estamos dormidos. Cuando se rompe la estabilidad, necesitamos ser creativos para solucionar una necesidad o para solucionar una situación a la que estamos enfrentados. Por lo tanto, Urano en la carta natal va a representar ese símbolo del despertar creativo, que por supuesto cuando nos cae un rayo y nos desploma y nos sentimos furiosos con la vida de por qué nos rompieron ese trabajo, esa relación, esa imagen que teníamos de nosotros. Y en una primera instancia renegamos de Urano, pero posteriormente se nos abre la posibilidad de ver que éramos mucho más de lo que nos habíamos imaginado. A finales de 1700 se descubre el planeta Urano por Hershey, que era un músico, no era astrónomo. Y cuando se descubre, pasamos de tener un sistema solar hasta Saturno, del Sol a Saturno, que es lo visible a ojo desnudo, a pasar al doble de grande. La distancia que hay del Sol a Saturno es la misma que hay de Saturno a Urano. Cuando pasa en nuestra carta natal un tránsito de Urano, descubrimos que somos mucho más de lo que nos habíamos imaginado, de lo que teníamos en visibilidad, de lo que creíamos que éramos. La definición que hacíamos de nosotros se rompe. Eso duele, pero se abre todo un panorama. Eso se puede definir en mitología y voy a hacer acá una aclaración. La mitología no es que haya un erudito como un Moisés generando las tablas de la ley divina o los grandes poetas de la antigüedad generando Odiseo o generando la historia de Hércules como una tabla rasa de... No, todo lo contrario. Tenemos en la humanidad unas emociones, una forma de hacer la vida, unos esquemas que ciertos artistas logran describirlo a través de unas imágenes, de unos cuentos, de una narrativa y de una expresión que le dan expresión a eso que es innato en todos los seres humanos. Entonces, la mitología no se trata de verla como algo fijo y estable para describir la astrología. La podemos describir con una película, con un mito, con una historia, con una literatura, con un poema. Entonces no se trata de tampoco aferrarnos a la mitología como la única forma de expresión de lo trascendente. Y dentro de esa forma de expresión hay un mito que quiero traerles a colación para entender un poco la función creativa, que es el mito de Tetis. Tetis es una diosa que está en el Olimpo y es preciosa. Y como Zeus, pues Zeus le quiere echar el cuento a todas, se le lanza a Tetis. Y una vocecita le dice, cuidado, si tú tienes hijos con Tetis, van a ser mejor que tú. Y Zeus no quiere que nadie sea mejor que él. Entonces la expulsa del Olimpo, se me va. Y si se quiere casar o si se quiere tener hijos, va a ser con un mortal, con un humano. Bueno, Tetis cae a la tierra y dice, pues no hay de otra, me tocó conseguir un humano. Se consigue a Peleo, un humano. Y tiene hijos con Peleo. Pero los hijos lloran, joden, gritan, cagan. Ella dice, pero por Dios, si yo soy una diosa, ¿por qué tengo que aguantarme esta humanidad?
Entonces, una parte del mito dice que coge a Aquiles y lo sumerge en el Styx para volverlo inmortal. O en otras partes del mito dicen que ella termina siendo una gran hoguera para quemar a sus hijos y que aunque sea el humo de sus hijos vuelva al Olimpo. Ahora bien, podemos decir madre desalmada, cómo quema a sus hijos, pero todos los días nosotros estamos haciendo eso con nuestra capacidad creativa. Somos una potencia creativa que tiene imágenes en su corazón y en su alma que quiere volver en la tierra, pero somos Tetis que ha caído acá en la tierra y que esos hijos cuando esa creatividad, cuando esos sueños se empiezan a desarrollar en el mundo, pues jodan, griten, cagan. Si no puede ser que tenga ese jefe, que tenga ese horario, que no me paguen lo que me había imaginado. Entonces la función creativa tiene que ver con ese enlace que se hace entre lo que imagino, el ideal que quisiera que fueran las cosas versus la realidad. Y cómo cuando la creatividad va tomando carne, fuerza, vida, no la queremos y decidimos hacer una gran hoguera. ¿Cuántos de nosotros terminamos abortando los proyectos que pueden ser bellísimos y creativos, pero que por la rutina que generó, por ese jefe, porque el salario no era lo que me había imaginado, porque no coordina con el checklist que había puesto como mundo ideal, pues lo terminó abortando, quemando y no sintiendo como propio? Eso es lo que nos sucede cuando Urano va pasando por casas, signos, planetas. Algunos son más fáciles de vivir en tránsitos, otros más difíciles. Sentimos el llamado a hacer algo diferente, pero cuando se empieza a volver realidad, no lo queremos, lo quemamos, lo desechamos y quedamos diciendo, soy una víctima de que mi papá y mi mamá me abandonó, mi novia me abandonó, pero ¿cuántas veces no estamos abandonando nuestros proyectos, nuestras creaciones, nuestra visión de vida y estamos repitiendo el mismo esquema? Es más fácil siempre echar la culpa afuera. Entonces, la función creativa, desde la perspectiva humana, tiene que ver, sí, con ese rayo que nos cae de posibilidades, pero también con la capacidad de volverlo realidad. De nada serviría Urano solo. Urano tiene que estar acompañado de Saturno. Por eso los regentes de Acuario son Saturno y Urano. De nada sirve el exceso de posibilidades, la imaginación infinita, si no logro aterrizarlo y contenerlo, si no logro abrazar que no son perfectos nuestros sueños, que nuestros hijos no son del Olimpo, sino son de nuestras humanas creaciones, que es de nuestra percepción realidad, que nacen de nuestros complejos, de nuestra biología, y como tal necesitamos aprender a ser humanos, a humanizar nuestra creación. De lo contrario, nos perdemos en estar siempre chequeando desde la perspectiva de perfección idealista de cómo deberían hacerse las cosas. Es un tema que en este momento cobra mucha más fuerza porque tenemos una conjunción Júpiter-Urano en pocos días, por un lado. Y por otro lado, desde el 2010-11, Urano arrancó un gran ciclo de 84 años en Aries. Entonces estamos en la zona donde Urano está en Tauro, que está diciendo, necesitamos focalizar que la creatividad no se quede en las nubes, sino aprender a abrazar el error, la equivocación, que no, las cosas no son ideales y no quedarnos quemando nuestros hijos constantemente. Y después de esta introducción para contarles que con Rafael Aragón entonces lo que vamos a hacer es ir hablando de cómo la energía creativa y la función creativa de Urano, tocando a cualquier planeta de nuestra carta natal, a qué nos invita, a qué nos convoca y cómo se puede llegar a sentir y a vivir. Muy bien, ya hablé suficiente, les paso ahora sí a Rafa. ¿Se escucha bien? Perfecto. Nos convocó el tema de Urano por dos motivos. Uno es la próxima conjunción Júpiter-Urano, ahora hacia lo que es el 20 de abril, y otra es la salida del hijo creativo de Juan Carlos, el libro Urano, Prometeo al Descubierto, que escribió con nuestro querido Enzo de Paola, el cual muy gentilmente me han invitado a escribir el prólogo. Y cuando me convocaron y al leer el libro, las sensaciones o las imágenes uranianas que aparecen, tiene que ver con esa apertura a lo impredecible en el cual
muchas veces nos quedamos refugiados en algunos planetas y nos cuesta abrirnos, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, por la Luna, ¿todos saben acá la Luna es su carta natal? Yo diría que para la Luna, Urano por momentos es un enemigo. En la Luna se albergan nuestras costumbres, toda nuestra memoria, toda esa parte inconsciente que tendemos a hacer un loop y repetirlo. Entonces, cuando aparece algo que nos hace salirnos de ese cascarón canceriano, es la oportunidad de poder dejar un poco esa cueva atrás. Sucede que cuando hay tránsitos de Urano hacia la Luna, podemos sentir como la sensación de cierta orfandad. Luna es esa mamá que nos cobija, no necesariamente la madre física, pero cuando aparece Urano es como ese salto al vacío. Es en gran parte una apertura a la madurez. Recién Juan Carlos decía que Urano tiene que estar con Saturno, porque justamente para ser libres hay que ser responsables. Ahí está el condimento saturnino. Y también cuando la Urano toca nuestra luna, nos abre posibilidades creativas de amamantar, de cómo nos llevamos con los nuestros, con nuestro clan, de formas diferentes de dar cariño. Si estamos acostumbrados a cierta forma, sea un poco más fría, más cálida, la aparición de Urano nos abre nos da una apertura justamente a relacionarnos de otra manera con nuestra gente, pero a su vez con gente nueva. Recordemos que la Luna se remite a nuestro círculo de confianza. Entonces, Urano nos da la posibilidad, cuando toca la Luna, por ejemplo, de poder integrar nuevas personas a nuestro plan. Pasa que la Luna no es fácil que confíen en lo nuevo. Recordemos algo, Urano es aquello que sucede por primera vez y la Luna es el pasado. ¿Vieron los déjà vus? Eso es muy de Urano con la Luna, cuando algo del pasado pareciera que nos da una breca en el presente. Me parece muy útil poder utilizar a Urano en combinación con la Luna para no tropezar dos veces con la misma piedra. Es como si una voz nos susurra, por acá ya vinimos, tomemos otro camino. Entonces, si bien la Luna se atemoriza muchísimo con Urano, al poder, ¿cómo ponemos en función esto en la práctica? El hecho de poder abrirnos a personas nuevas, el hecho de dejar que entre nueva gente en nuestra casa, la Luna como hogar y la forma en que damos ese cariño hacia los demás. ¿Qué decís, amigo? Excelente, excelente. Solamente incluir otra, una información adicional y es que lo que toca a Urano lo despierta. Entonces, en un comienzo, si me toca a la Luna, bien sea en conjunción, cuadratura, oposición o en cualquier aspecto, está despertando cómo me acojo, está despertando cómo me abrazo, cómo me nutro y me lo pone en evidencia, a manera de rayo, bien sea por deficiencia o por exceso, bien sea porque me falta hacerme cargo de mí mismo o porque me sobra estoy tan en cuidado de mí mismo que no salgo al mundo. Entonces, Urano me rompe una estructura. Pensemos que para que la función de la creatividad se haga, necesito que haya un desorden o que no todo esté funcionando. La luna está encargada de que todo funcione, de que, de que duerma, de que me alimente, de que las relaciones estén en acción, y ella espontáneamente va a buscar eso. Entonces, Urano al llegar allí rompe esa situación, y al romperme eso, me siento angustiado, temeroso, de que mañana no va a haber el pan de mañana, de que mañana no va a estar mi pareja que me nutría y me alimentaba. Y eso me angustia profundamente y me despierta la necesidad de poner atención sobre ello. Era algo que parecía como por ósmosis. Entonces, normalmente los aspectos de Urano-Luna, hay cambios de casa, cambios de hábitos, cambios de las personas que me nutren y con las que siento amor, cariño, confianza. Y se despierta todas las posibilidades de lo que podría llegar a ser. Seguimos con otro planeta, Seguimos con Mercurio. Mercurio. ¿Una pregunta? Sí,
Bueno, este punto La medio pregunta, es toda una tarea. la pregunta que están haciendo, si quieres, ¿Repetirla? sí. ¿Cómo encontrar el punto medio entre la no pertenencia de Urano y la pertenencia de la Luna? A ver, cuando Urano impacta casi de frente hacia la Luna, es como si se abre la puerta de casa y quieren entrar todos los vecinos. Los vecinos y más allá. El punto medio sería cerrar la puerta a medias y es fundamental poder distinguir a quiénes dejamos entrar. O sea, hay una pertenencia que se puede llegar a dar, por ejemplo, cuando nos mudamos, como dijo Juan Carlos, cuando entra gente nueva a nuestra vida, pero también cuando cambiamos aquellos hábitos y las conductas en las cuales sentimos que, ¿cómo nos sentimos protegidos, anidados? Urano lo que toca viene a generar un vacío y la Luna viene a dar forma a algo. Entonces justamente ese punto medio se encuentra, es bastante difícil de hecho, pero se encuentra en el momento en el cual la Luna puede cambiar la forma en la cual se habita su luz. Es todo un aprendizaje de Urano hacia la Luna, es como un despertar de la madurez. La Luna es nuestra parte infantil, entonces muchas veces es una cuestión regresiva hacia atrás. Yo quiero Sí. apuntar otro tema con respecto a eso y es que imaginémonos la revolución uraniana que nos está diciendo salgamos a la calle en pro de no sé qué, ¿sí? Pues no da hambre, no da frío, no da sueños, que está lloviendo, que está haciendo frío, no importa porque hay que pelear, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues empiezo a deteriorar mi salud, ¿sí? Digamos, eso es lo que nos pasa. Debemos ser conscientes de ese proceso para decir, yo sé que estoy en este momento, me está cayendo un rayo de información y de hacer muchas cosas, pero conscientemente voy a dedicarme a decir, a las 10 de la noche me acuesto a dormir, a las 6 de la mañana desayuno, o 7 de la mañana, ¿sí? Hacer un esfuerzo no es fácil porque en medio de Urano nos sentimos anegados y empujados por hacer muchas cosas, mucha creatividad. Si no logramos hacer eso, entramos en una angustia interna y empezamos a sentirnos paranoicos y empezamos a sentirnos con unos ataques de pánico incluso, y que en el fondo, ¿qué es lo que hay? Que la luna se siente insegura. Entonces, tratemos conscientemente de darle seguridad, de darle unos esquemas, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, pensemos que Urano pasa por un punto más o menos durante unos, de 1 año a 3 años, y depende si va y vuelve, ¿sí? Si tenemos Urano-Luna, de repente decimos, ya, es que no vivo más en la ciudad, no me aguanto más este tráfico, vendo todo y me largo para el campo, ¿sí? En el primer toque. Entonces imaginémonos, se va y vendió todo y llegó allá al campo y, hombre, ahora ni llueve, ni hace sol, ni entra el internet, ¿yo qué hice? Y entonces vuelve a vivir el segundo retorno, el segundo paso de Urano, ¿sí? Entonces yo lo que les recomiendo es, si saben astrología, revisen cuándo hacen los 3 toques y tomen la decisión final solo hasta el final, no vendan todo en el primer toque. ¿Sí? Desen el tiempo, respiren y después sí hagan los cambios. Por otro lado, pensemos siempre en dos niños jugando, están jugando y pelean por el juguete, mío, mío, hasta que lo rompen, ¿sí? Esto es algo así como la potencia creativa que dicen, yo soy dueño de tu vida y entonces podemos hacer lo que se me dé la gana, ¿sí? Pero no nos olvidemos que sí tenemos derecho, pero también tenemos deberes humanos y sobre todo con la luna. Un aspecto Urano-Luna es, me voy con mi amante y que mis hijos se queden allá atrás y me largo, ¿sí? Y termino generando mucho daño, una estela de dolor muy fuerte, ¿sí? Entonces, es recordar que hay unos deberes también, que somos y tenemos nuestros derechos, pero también debemos velar por nuestra gente. Eso es un equilibrio, no es fácil, no, es un sistema complejísimo, ¿sí? Es el ser humano. Eh, pero en la medida en que lo tengamos consciente, no nos va a coger compulsivamente. ¿Sí? ¿Tú preguntas? Sí, sí, sí. Entonces, sí, ayudar a Saturno y la Luna siempre están unidos, su sustancia es similar. Mirar el Saturno y la Luna, sí. Entonces les contaba el tema de los dos niños peleando por el juguete, que es la forma de solucionar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decir, un momentico, caballeros, un cronómetro para usted, el juguete para usted.
15 minutos para uno, 15 minutos para el otro, ¿sí? Entonces ahí empiezan a hacer sinergia. Es algo así como poder decir, voy a permitirme tener unas horas de locura y creatividad inmensa, pero voy a permitirme tener unas horas de estar conmigo como si tuviera un papá o una mamá regañona diciendo, ¿dormiste y comiste? ¿Y qué hiciste hoy? Y vamos a hacer una rutina, porque si no me disperso y termino angustiadísimo internamente. Pasamos a Mercurio. Mercurio, el planeta de la mente y de la comunicación, cuando hay un aspecto de un tránsito de Urano. A ver, se dice que Urano es una suerte de octava superior de Mercurio. Es decir, que las ideas uranianas son aquellas que nos parecen muy alocadas, muy bizarras, que decimos, no, por acá no puede ser. Y justamente es ese eureka también, ¿no? Cuando Urano propone que Mercurio se ponga en funcionamiento de una forma en la cual aparecen esas imágenes por primera vez. No es el hecho de me pongo a pensar a ver qué planeo, sino cuando se hace la luz, se enciende la lamparita, y al mismo tiempo para la comunicación, a ver, da una comunicación creativa. Urano en aspecto en tránsito a Mercurio nos permite no ir por la vía tradicional al comunicar. Si somos cíclicos, pasar a ser más lineales. Si somos lineales, pasar a ser más cíclico. Y por otro lado, el aprendizaje, que es una facultad de Mercurio, en Urano es como si se abriese la esponja y pudiese entrar las ideas un poco más fáciles. Y también es el aprendizaje por lo nuevo. Un poco la imagen del profesor uraniano es, a ver, aquel que no es tradicional. No es el que viene de saco y de corbata, es el que puede venir con un tatuaje, puede venir con ideas nuevas, disruptivas, de vanguardia. Y también recordemos que Urano tiene su faceta colectiva. Entonces la comunicación mercurial tiende a poder integrar, sobre todo a los excluidos. Urano tiene mucho del factor de exclusión. Y cuando Urano recibe nuestro Mercurio, a ver, es como de pensar por fuera de la caja y también pensar en aquellos que no solemos pensar para poder lograr esa magia de la integración. Bellísimo. Solamente pensemos, sumarle a lo que dice Rafael, que Mercurio es el mago del zodiaco. ¿Y por qué el mago? Porque creamos en lo que creemos, en lo que vemos, y como creemos que es la vida. Ese es Mercurio. Nos hacemos un relato de nosotros mismos y hacemos un relato de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Y creemos que eso es así, desde ese relato. Entonces viene Urano y despierta al mago y le abre los ojos y le coge las gafas y se las rompe, le dice, tú estás mirando mal y estás haciendo un análisis equivocado de la vida. Despiértate. Y si despiertas, y sobre todo en este momento los que tienen a Mercurio en Tauro, está fijo, estable, dice, no me van a mover de lo que yo creo, lo he pensado tanto, lo he masticado por mis 4 estómagos, que no me vengan a decir que eso no es así. Y Urano te dice que sí, y te rompo lo que tienes en vista. Si le doy la bienvenida a ese Urano, tengo la gran capacidad de despertar al mago interno y poder ver la vida desde otra narrativa, en donde ya no soy la víctima o no es lo que sucede siempre, sino que me doy cuenta. Es como si abriera la Matrix, como si eh, corriera el velo y dijera, uy, tantos años apagado. ¿Está claro hasta ahora? Intentamos ser didácticos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el planeta Venus? ¿Qué simboliza Venus? Nuestros vínculos, nuestros valores, nuestra forma de disfrute. Todo aspecto de Urano hacia Venus es como cuando uno dice cambié de amigos, cambié de personas, ya no me sigo frecuentando con la misma gente. En Venus tenemos los vínculos elegidos, ¿no? Entonces, cuando hay un aspecto de Urano, también es la gran apertura a poder disfrutar de situaciones y eventos nuevos. Es como si aflorase la creatividad. Es como que Venus es aquel vehículo en el cual nos permite apreciar y poder promover el arte. Y Urano son aquellas ideas del genio inventor. Y con esto yo siempre estimulo a que la gente lo ponga en práctica. Es decir, si me quiero poner a pintar, no hace falta de que sea, no sé, un gran pintor. Si quiero tocar el piano, no es para ser Beethoven. Cuando Urano está cerca, aspectando a nuestro Venus,
Es esa posibilidad de poder disfrutar de aquello que no creí que iba a poder disfrutar. Y otras formas de disfrutar también. Tenemos muchas veces momentos efímeros de disfrute con Urano-Venus, porque es como que Urano le dice a Venus, hay que aburrirse para poder encontrar otro lugar creativo, para poder habitar otras formas de disfrute. Y también aquello de cómo nos sentimos valorados, en qué zonas sentimos que nuestro valor se pone en juego. Recordemos que todo lo que toca Urano no solo le da una reinventiva, sino que también, yo siempre digo que le hace una suerte de update, ¿no? Es como una aplicación que se está actualizando. Y muchas veces hay procesos uranianos, como las aplicaciones, ¿vieron cuando llega, tiene que llegar al 100% para poder usarla en el teléfono? Hay veces que estamos en esa actualización, en ese update, pero sentimos que no podemos utilizarlo. Por eso, con este libro que cito, justamente, que ahora Juan Carlos le va a hacer la reseña mitológica, tiene que ver con robar el fuego a los dioses y poder humanizar nuestras obras, que es de los aspectos más Urano-Venus, me parece. El robo de del fuego de los dioses que hace Prometeo, que Prometeo además es un titán, y esto es muy interesante en la historia porque a veces se pasa el hecho de que sea un titán, y un titán tiene que ver con los instintos, con lo primario, con la misma tierra, que este titán crea al ser humano de barro, es un poco como lo que vemos en el Génesis, pero en la mitología griega, con Prometeo, y después de que vea sus creaciones tan dormidas y tan perdidas, dice, le podemos dar el fuego, necesitamos ponerle el fuego. Entonces decide pedirle a través de su hermana Atenea y demás, robar el fuego para dárselo a los seres humanos, con un castigo tremendo. Bueno, toda esta historia, ¿por qué con Venus estamos poniéndola en énfasis? Porque es que Venus es nuestros sentidos, nuestra piel, nuestro erotismo, nuestros valores. Cuando pasa Urano tocando a Venus, nos despierta el cuerpo, nos despierta el titán que habita en nosotros también. Y nos dice, pero yo merezco tener orgasmos, yo merezco disfrutar la vida. Eh, y entonces merezco ir a robar el fuego y merezco salirme de estas rutinas que apagaron toda mi vida siendo una persona digna y responsable y cumpliéndole a mamá, a la madre social, con todos sus deberes. Y de repente me aparece una chica, un chico que me dice lo especial que soy. Digo, pero ¿cómo no me atrevo? ¿Cómo no salgo de esto? Entonces, pues robamos el fuego de los dioses, probamos del árbol del bien y del mal, probamos de la belleza y del gusto de la vida, con un precio a pagar también, sobre todo si somos casados, tenemos hijos y todo este tema que está detrás, pues vamos a sentirnos con nuestra alma dividida, rotos. Y tenemos ahí el castigo de Prometeo en el Cáucaso, como un águila viene a comérsele el hígado día a día y generando unos procesos de mucho dolor. ¿Sí? Entonces, todo esto para decirles que la vivencia que se tiene con una expresión de un fuego, de una fogosidad, de algo que va más allá, eh, tiene una responsabilidad, como Prometeo en el Cáucaso, que después es cambiado por Quirón, es decir, solamente cuando acepto los límites de las cosas, cuando acepto la humanidad, me desencadenan del Cáucaso y me dejan un anillo para recordar esa situación, el compromiso de esa situación. Esto pasa con Urano pasando por encima de Venus, me despierta las posibilidades con un costo muy alto, pero también me despierta el valor de lo que soy. Me reconozco como un ser humano y al reconocerme puedo llegar a empezar a reconstruir una nueva imagen de mí mismo y puedo encontrar mi valor y los recursos con los que cuento. Entonces me despierta, Urano lo que toca despierta. Despierta mis recursos, mis valores, lo que soy, y de ahí puedo arrancar una nueva vida. Sí, justamente esto que cuenta Juan Carlos, esta parte de la mitología de robar el fuego de los dioses y humanizar nuestras obras, justamente tiene que ver con las conexiones entre Urano y Venus. Venus es esa impronta relacionada con el arte y el hecho de saber de que tenemos con qué
hacerlo, ¿sí? Venus tiene que ver con el autoestima. Y una buena forma de poner en funcionamiento esa autoestima es justamente generando ese fuego que se le robó a los dioses. Pasamos a Marte. Marte. Marte, planeta de la acción. A ver, una conexión entre Urano y Marte es un poco la posibilidad de poder tomar esas soluciones que pueden ser impensadas. A mí me remite mucho, seguro que se acuerdan de la serie Los Simuladores, de los 90. El hecho justamente de poder resolver una situación utilizando el pensamiento lateral. Poder justamente hacer toda una suerte de bifurcación, como estar en un embotellamiento y poder abrir ese camino alternativo. Pero justamente Marte tiene que ver con la audacia, Marte tiene que ver con la impronta del coraje, y es un poco ese coraje de saltar al vacío, de como la película de Indiana Jones, en busca del Santo Grial, cuando camina por el puente, que lo va generando al puente una vez que camina prácticamente. Entonces, las invitaciones de Urano para con Marte también es la de poder rever la forma en que expresamos nuestra agresividad. Cuando una persona nos dice permanentemente, ¿por qué me contestas así? ¿Por qué tenés estas improntas avasallantes? Bueno, lo uraniano es justamente poder reinventar la forma en que nos autoafirmamos por medio de Marte. Sí, Urano y Marte son dos energías muy yang, muy activas, muy generadoras. Y cuando Urano está tocando a Marte, tenemos también que ser suficientemente conscientes para no acabar con todo y no quemar todo lo que está alrededor, porque nos podemos volver incluso unas personas subversivas, porque consideramos que en pro de una verdad o de unos derechos pasamos por encima de muchos. Y seguimos con Júpiter, ¿no? Júpiter. Sí, además también lo que plantea Juan Carlos en cuanto a Urano y Marte tiene que ver, ya que Marte es la acción, cuidado con las rebeldías y causas, ya que Urano, eh, a ver, en cuanto a lo mitológico, cuando Prometeo justamente está destinada ahí al Cáucaso, a ver, hubo una impronta de poder, de querer rebelarse hacia aquello superior que eran los dioses robándole el fuego. De alguna manera, Urano nos da a veces esa intención de querer romper con lo establecido. Mucho cuidado porque Marte y Urano puede llegar a ser el hecho de romper por romper. Es decir, cuando no hay un objetivo. Marte es una energía que tiende a ser direccionada y Urano muchas veces es el hecho de generar algo nuevo por el hecho de generar algo nuevo únicamente. Vamos a A Júpiter. Júpiter. Júpiter, nuestro guía, nuestro GPS, ese mapa de la búsqueda del tesoro. Eh, los contactos de Urano con Júpiter son interesantes porque es como la aparición de nuevos guías. No es necesario con guías pretender que baje Mahoma, Buda y Jesús del cielo. Un guía puede ser un niño que con sus respuestas elocuentes nos abren la mirada, puede ser una persona cercana que se presenta, pero lo más interesante es el hecho de justamente poder reflexionar sobre nuestras convicciones, sobre nuestras creencias, en dónde es que estamos poniendo mucho fanatismo y también Júpiter es aquel sentido hacia dónde voy, el GPS, es decir, la brújula que apunta hacia el norte. Y muchas veces Urano lo que nos propone es cambiar aquellos planes que no son del todo consistentes. Pasa que Júpiter lo que busca es afianzarse en cierta fe como para tener la convicción hacia dónde está yendo. Pero lo interesante es que Urano justamente le da una frase a Júpiter que es muy interesante, que no es creer para ver, sino ver para creer. El hecho de poder abrir los ojos es lo que va a poder generar de que aparezcan esas sorpresas que están un poco al final del camino. Y esas sorpresas uranianas muchas veces no sabemos hacia dónde van, pero justamente Júpiter es aquella voz, aquel padrino, madrina, que nos dice, podés confiar y podés hacer ese salto, que no es lo mismo que la Luna, Júpiter. Esto siempre hay que aclararlo. Esperamos muchas veces que Júpiter nos acobije como la Luna, que nos tenga en brazos, pero Júpiter en un momento nos suelta la mano. Ahí es donde muchas veces nos enfrentamos a Urano, aquello nuevo. Eh, Pensemos un poco en Júpiter como Zeus jocoso, que se ríe por todo, que todo puede llegar a ser un juego. Y cuando ya se ofusca, se va al otro extremo y manda un rayo. ¿Sí?
Entonces, Júpiter tocando a Urano, o Urano tocando a Júpiter también, está hablando de despertemos nuestra capacidad de juego y de risa con lo que nos está sucediendo. Nada es tan trágico. Si tengo la capacidad, Júpiter es media luna, de ver y analizar lo que me está sucediendo, no viéndolo con una gran gravedad, sino juguemos lo que está pasando. No pasa nada si no sale bien, ¿sí? Y con esa fusión entonces puede llegar a ser que como nada es tan serio, me dé la oportunidad de probar nuevas formas de hacer las cosas y eureka, apareció algo diferentísimo. Eh, pero si no juego con la vida, si todo es tan radical, observemos cuando jugamos parchís, parqués, pues no importa, me mandaron a la cárcel, 3 dados, 4 dados, estamos disfrutando, sirvan otro vino, tranquilos, ¿sí? Pero si me meten a la cárcel, digo, no puede ser, esto es gravísimo. Si así estoy en este momento con esta conjunción que está sucediendo en Tauro, si con las cosas que están pasando digo, no puede ser, esto es grave, nada es tan grave, ¿sí? Es como, riámonos un poco del tema, imaginémonos a Júpiter en regente de Piscis y como Júpiter en casa 12 puede llegar incluso a hacer chistes en medio de un velorio y terminamos todos riéndonos en una situación complejísima, ¿sí? Entonces, la invitación de lo que está sucediendo es que Urano ha venido rompiendo cosas inamovibles desde el 2018 y 19, sobre todo cuando entró allí. Y Júpiter, tocando ese punto de Urano, está diciendo, juguemos, no pasa nada, pongámonos los ojos de turistas. Entonces vamos al Monumental de Rivera y decimos, wow, ¿qué es esto? ¿Sí? Y empezamos a hacer así, y a cantar y a saltar allá porque se hizo gol. Independiente que sea el River, que no sea el River, no importa, ¿sí? Es decir, voy con esto a que Júpiter me está invitando a que la vida es una aventura, a que disfrutemos, a que no pasa nada, que nada es tan grave. Hay una frase que Juan Carlos usa mucho que es la vida sabe más. Y esto es muy aplicable a Urano para con Júpiter. Júpiter tiene que ver con un sentido. Y muchas veces, bueno, tenemos un viaje programado, viaje metafóricamente, prefiero. Y Urano es aquella sorpresa que tiene que hacer que nos volvamos a adaptar a la situación. Y muchas veces la vida sabe más. Siempre decimos que nosotros los astrólogos a veces buscamos como predecir, no tanto en nuestro caso, pero buscamos un poco afianzarnos de aquella seguridad, que es una actitud un tanto plutoniana, si se quiere, ¿no? De poder ejercer cierto control por temor a que algo se vaya a desbalancear por completo. Urano es cuando nos abrimos aquella oportunidad, o como cuando dice Juan Carlos, ¿no? En el Urano, sobre todo si toca Mercurio, si toca también a su otro planeta opuesto, Júpiter, el hecho de jugar como niños, el hecho de darnos la posibilidad de reconectar con esa parte del niño interior, que las sorpresas van a estar a disposición, pero también hay que estar predispuesto al uraniano. Porque recordemos que cuando aparece Urano, si no nos abrimos a él, es como querer encerrarnos en un búnker y afuera pasa de todo. Pero no necesariamente tiene que ser un estado de belicoso lo que sucede afuera. Me parece muy importante el primer planeta que me nombramos, la Luna. Porque la Luna es la primera que va a tender a atrincherarse, porque justamente se sale todo lo desconocido. La Luna siempre necesita una referencia del pasado. Y Urano es aquello que interpretamos que se da por primera vez. ¿Qué sucede para con el planeta Saturno? Acá, a ver, acá hay una correspondencia. Saturno tiene su domicilio en Capricornio, pero también en Acuario, lo mismo que Urano. A veces pareciera que es un tanto paradójico, ¿no? Como si fuese Saturno es aquella muralla la cual Urano debería de derrumbar. Pero como decía antes, para poder integrar a Urano y a Saturno, justamente el entender que la libertad debe tener cierta responsabilidad para ser bien vivida. Y además también Saturno es la posibilidad de poder construir y materializar aquellas ideas que nos regala el rayo uraniano, porque Urano como idea, si no se la solidifica, pasa a ser un insight, pero que no se puede llevar a bajar a tierra. Saturno lo que nos permite justamente es materializar dentro de lo que se puede materializar a Urano, no podemos captar todo un rayo, pero el poder hacer carne y llevar al plano de lo material todas aquellas ideas nuevas que podamos tener. Desde ya que también Saturno tiende a la contracción. Muchas veces en un tránsito de Saturno para con Urano es como que se genera una resistencia.
¿sí? A no querer abrirse a estas cuestiones uranianas, que tampoco es estar en un modo uraniano al 100%, porque si no es un cambio permanente y nunca terminamos de darle forma. Por eso es una gran oportunidad Saturno, en aspecto con Urano, Urano en aspecto con Saturno, para poder dar una forma definida hacia algo, para que no quede como esos rayos que son un relámpago y más nada. Sí, este resumen que estamos haciendo de planetas vamos a llevar hasta los visibles, o sea, hasta Saturno. Este es el último planeta que estamos analizando, ya para dar final a nuestra charla. Y como Urano lo que toca lo despierta, entonces despierta el Cronos, el tiempo, como ahorita. ¿Sí? Despierta que ya estamos a término. ¿Sí? Y que entonces despierta en la vida real. Despierta la fachada que tengo al mundo. ¿Con qué me he defendido en este mundo? ¿Cuáles han sido las murallas que he levantado? Mi profesión de ingeniería, mi profesión de médico, lo que soy para el mundo, se ve tocado por Urano. Y me dice, ¿eso es suficiente? ¿Eso que has construido es suficiente para expresar toda la creatividad que llevas en el alma? Pues no, no es suficiente. Tenemos que ver que hay mucho más allá. Entonces es supremamente doloroso cuando tenemos un Urano pasando por encima de Saturno. La generación ahorita del 70, sí, que tiene Urano pasándole allí, o en oposición los de Saturno en Escorpio, se sienten supremamente tocados porque todo lo que han construido con tanto empeño y con tanto ahínco, resulta que no es suficiente. Y ahora como no es suficiente, entonces, ¿qué voy a hacer? ¡Qué angustia! ¡Qué miedo! Porque Saturno, la primera forma de solucionar las cosas es diciendo no, poniendo límites y teniendo miedo de las cosas. Entonces es todo un reto, Urano tocando a Saturno. Es un reto precioso además porque cuando lo vemos en retrovisión decimos qué importante que se haya definido esa relación, qué importante ese divorcio, qué importante cómo se cayó mi trabajo o la fachada que creía que era la que me representaba y me daba identidad. Resulta que esa fachada solo era falsa. Hay una película preciosa que les recomiendo ahorita precisamente con ese eclipse de sol y demás con Quirón ahí de por medio, que se llama El sueño, el sueño de Walt, el sueño de Walt Disney, el sueño de Walt, que es la historia de cómo Walt Disney logra tener los derechos de producción de Mary Poppins. Es una película preciosa que les recomiendo en donde vemos a la actriz principal, la autora de Mary Poppins, firme, limitada, saturnina, virginiana, o sea, una cosa con un toque superactivo. Y como Walt Disney al final dice, no estaba hablando con la que es, estaba hablando era con una fachada. Estaba hablando con una inglesa y resulta que ella es australiana. No la vi. Y cuando la ve, se da cuenta que está hablando desde la defensa de la herida y del dolor, que tanto la acompañó por tantos años. Y entonces Walt Bailey dice, mira, al parecer yo soy acá el que está siempre imaginando figuritas y todo eso, pero es que en el fondo tengo a mi niño que fue forzado a vender periódicos, a llevarlos de puerta en puerta en plenos inviernos. Y yo quiero decirte que te entiendo, entiendo por qué cuidas a Mary Poppins. ¿Sí? Y vean la película y me van a entender de Saturno, Urano, pero también me van a entender del eclipse de Quirón que acabamos de vivir. Y les doy las gracias por haber estado acá con nosotros. Bellísimo este encuentro. Nos vemos mañana si están en Expolística o el viernes con Beatriz Liberato y Alejandro López. Vamos para la foto. Ahí.